Los docentes comparten con los alumnos, madres y padres de familia o tutores lo que se espera que aprendan, así como los criterios de evaluación. ¿Quiénes evalúan? Desde el enfoque formativo existen tres formas en las que el docente puede realizar la evaluación: la interna, la externa y la participativa. La interna se refiere a que el docente evalúa a los alumnos del grupo que atiende en un ciclo escolar porque tiene un conocimiento detallado del contexto y las condiciones en las que surgen los aprendizajes de los alumnos. La evaluación participativa se refiere a que el docente evalúa al involucrar a otros actores educativos, como son sus alumnos, docentes o directivos. Cuando el docente involucra a sus alumnos en el proceso de evaluación, propicia que ellos aprendan a regular sus procesos de aprendizaje, para lo cual pueden promoverse los siguientes tipos de evaluaciones formativas que son complementarias a las que realiza el docente, que sería la autoevaluación. Es la evaluación que realiza el propio alumno de sus producciones y su proceso de aprendizaje, de forma que conoce y valora sus actuaciones y cuenta con más bases para mejorar su desempeño. Coevaluación es la evaluación que realiza el propio alumno en colaboración con sus compañeros acerca de alguna producción o evidencia de desempeño determinada. De esta forma, aprende a valorar los procesos y actuaciones de sus compañeros con responsabilidad que esto conlleva. Heteroevaluación es la evaluación que el docente realiza de las producciones de un alumno o un grupo de alumnos. Esta evaluación contribuye al mejoramiento de los aprendizajes de los alumnos mediante la identificación de las respuestas que se obtienen con dichos aprendizajes y, en consecuencia, permite la creación de oportunidades para mejorar el desempeño. Desde el enfoque formativo de la evaluación, tanto en la autoevaluación como en la coevaluación, es necesario brindar a los alumnos criterios claros, precisos y concisos que deben ampliar durante el proceso, con el fin de que éste convierta en una experiencia constructiva y no en la emisión de juicios sin fundamento. La evaluación externa se refiere a que el docente o agente que evalúa no está incorporado a la escuela, es decir, se establece un juicio más objetivo porque no existen relaciones interpersonales con los evaluados. ¿Cuándo se evalúa? La evaluación es un proceso cíclico que se lleva a cabo de manera sistemática y consiste en tres grandes fases: inicio, que implica el diseño, el proceso que genera la evaluación formativa, y el final, donde se aplican evaluaciones sumativas en las que se puede reflexionar en torno a los resultados. ¿Cómo se evalúa? Para que la evaluación tenga un sentido formativo, es necesario evaluar usando distintas técnicas e instrumentos para la recopilación de información, además de aplicar criterios explícitos que permitan obtener información sistemática. Las técnicas y los instrumentos de recolección de información pueden ser informales, semi-informales y formales. Inciso A. Informales, como la observación de trabajo individual y grupal de los alumnos, registros anecdóticos, diario de clase, las preguntas orales tipo preguntas-respuestas, retroalimentación. Inciso B. Semiformales, la producción de textos amplios, la realización de ejercicios en clase, tareas y trabajos y la evaluación de portafolios. Inciso C. Formales, exámenes, mapas conceptuales, evaluación de desempeño, rúbricas, listas de verificación y cotejo escalas. En los tres casos se obtienen evidencias cualitativas y cuantitativas. ¿Cómo se emiten juicios? Para emitir un juicio del desempeño de los alumnos es necesario establecer criterios de evaluación, identificar los aprendizajes esperados y, en consecuencia, seleccionar las evidencias de desempeño que permiten verificarlos, además de determinar los criterios que se usarán para evaluar las evidencias. Estas evidencias pueden ser las producciones de los alumnos o los instrumentos de evaluación que el docente seleccione. Una vez que se seleccionaron las evidencias, debe analizarse los resultados tomando como referencia los aprendizajes esperados, lo cual permitirá emitir un juicio del nivel de desempeño en relación con el logro de los aprendizajes y, si es necesario, buscar otras estrategias para mejorar el desempeño de los alumnos. ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades de la evaluación? El alumno es corresponsable con docentes, familias o tutores de su proceso formativo. Además, tiene derecho a conocer los criterios de evaluación que utilizará el docente para las evaluaciones que realice y a recibir retroalimentación del logro de sus aprendizajes, con el fin de contar con elementos que le permitan mejorar su desempeño.
Las madres, padres de familia o tutores deben contribuir al proceso, al proceso formativo de sus hijos o tutorados. Por tanto, deben llevar a la escuela con puntualidad y conocer los resultados de las evaluaciones de sus aprendizajes y con base en ello apoyar su desempeño. Las autoridades escolares deben estar al tanto de los procesos y resultados de las evaluaciones que realizan los docentes y así tomar decisiones conducentes para alcanzar el logro de los aprendizajes. Las autoridades educativas de las entidades federativas y federales deben conocer los resultados de las evaluaciones realizadas en los planteles de educación básica y en el marco de sus atribuciones y competencias tomar las medidas necesarias para el logro de los aprendizajes establecidos en el plan y los programas de estudio 2011. ¿Qué se hace con los resultados de la evaluación? Con base en el enfoque formativo de la evaluación, los resultados deben analizarse para identificar las áreas de mejora y tomar decisiones que permitan avanzar hacia las metas que se esperan en beneficio de los alumnos. El docente que evalúa con base en el enfoque formativo. Durante los procesos de enseñanza y de aprendizaje, el docente es responsable de crear experiencias interpersonales que permitan a los alumnos convertirse en aprendices exitosos, pensadores críticos y participantes activos de su propio aprendizaje. En este sentido, se espera que el docente, inciso A, sea un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. Inciso B, sea un profesional reflexivo que de manera crítica examine su práctica, tome decisiones y solucione problemas pertinentes al contexto de su clase. Inciso C, analice críticamente sus propias ideas. Inciso D, promueva aprendizajes significativos. Inciso E, preste ayuda pedagógica ajustada a las necesidades y competencias del alumnado. Inciso F, establezca como meta educativa la autonomía y la autodirección de sus alumnos. Un modelo de evaluación con el enfoque formativo. Este modelo resalta la necesidad de que el docente identifique los aprendizajes esperados, los criterios de evaluación, lo que sabe los alumnos en relación con lo que se les quiere enseñar, para establecer las estrategias que permitan que los alumnos aprendan, se les brinda retroalimentación y que se autoevalúen y supervisen su propio desempeño. A continuación se explican estos elementos. Claridad en lo que se enseña, los aprendizajes esperados. Para que los aprendizajes tengan sentido, es necesario que la enseñanza aplique el enfoque didáctico de cada campo formativo, en preescolar o asignaturas primaria y secundaria, porque así los alumnos desarrollarán actividades de aprendizaje significativas y congruentes con los aprendizajes esperados. Establecer y comunicar los criterios de evaluación. El docente que evalúa con base en el enfoque formativo debe definir y compartir con sus alumnos los criterios de evaluación que utilizará, por lo que se espera que antes de iniciar y durante una actividad, secuencia didáctica o proyecto, les comunique los propósitos, lo que se espera que logren al final de la actividad, los aprendizajes esperados, el tipo de actividades que se planificarán, el tiempo destinado para su realización, la importancia que tiene la actividad para el logro de los aprendizajes esperados y cómo se les va a evaluar, es decir, el tipo de estrategia de evaluación, técnica o instrumento de evaluación, examen, ensayo, portafolio, etc. Las características que tendrán los trabajos que se tomarán en cuenta, así como los lineamientos para evaluar que determinará el docente. Identificar dónde están los alumnos y hasta dónde pueden llegar. ¿Qué saben los alumnos de lo que se les va a enseñar? El conocimiento previo es esencial para el aprendizaje, el cual incluye el aprendizaje formal, pero también una multitud de explicaciones implícitas para comprender e interpretar el mundo. Las estrategias eficaces de enseñanza se basan en el conocimiento previo de los estudiantes. Se puede aplicar una evaluación diagnóstica formal y utilizar los resultados para decidir qué saben los alumnos y qué requieren de mayor trabajo. De esta manera, los alumnos entienden el sentido de los resultados de las evaluaciones y su vinculación formativa con lo que se les enseña. ¿Cómo identificar hasta dónde pueden llegar los alumnos? La perspectiva sociocultural tiene un punto de apoyo fundamental en el trabajo de Vygotsky. Uno de los presupuestos básicos de su teoría es que todas las funciones mentales complejas
Aparecen primero en el plano interpsicológico a nivel social y posteriormente, después de la interacción con alguien experto, aparece en el plano intrapsicológico a nivel individual. El concepto utilizado para ello es la zona de desarrollo próximo, que es la región, es un continuo imaginario de aprendizaje entre lo que un alumno puede hacer de manera independiente y lo que puede hacer si lo ayuda el docente u otros más expertos que él. Es decir, la zona de desarrollo próximo se refiere a la diferencia que existe entre el desarrollo actual del alumno, determinado por su capacidad de solución de problemas de manera independiente, conocimientos, habilidades, actitudes previas, y su desarrollo potencial, determinado por lo que puede llegar a lograr con la guía de la colaboración de alguien más experto. Respecto a lo anterior, se debe tener puentes entre lo que conoce un alumno, conocimientos previos, y lo que puede aprender. Esto implica un mecanismo distinto a la identificación de la zona de desarrollo próximo, que Brunner denominó como el proceso de andamiaje, y Shepard especificó andamiaje en la enseñanza. Este es un proceso. Un alumno que inicialmente no conoce algo o no maneja un aprendizaje esperado, conocimiento, habilidad o actitud, puede llegar a hacerlo sin interactuar con un experto. El docente que le brinda guías, indicaciones y estímulos con base en una estrategia específica con el propósito de que el alumno mejore su desempeño. Para favorecer el proceso de andamiaje de la enseñanza, se determinan dinámicas en el aula que garanticen que los elementos básicos de la evaluación formativa y el andamiaje estén establecidos y funcionando como interacciones de enseñanzas ordinarias. Algunas dinámicas serían que los alumnos compartan algo que han escrito con el grupo y enseñarles a que se retroalimenten unos a otros. Este tipo de exposición grupal y retroalimentación ofrece un andamiaje al alumnado sin que sea necesario que el docente los atienda de manera individual. Retroalimentar a los alumnos. Para que haya una retroalimentación eficaz, es necesario que los docentes sean capaces de analizar el trabajo de los alumnos e identificar los patrones de errores y las interferencias en el aprendizaje que más atención requieren. Supervisar el propio desempeño. El proceso de autoevaluación se basa en que existan criterios de evaluación claros y explícitos para que los alumnos puedan pensar, aplicar y reflexionar en el contexto de su propio trabajo. La ética de la evaluación. La ética le da a la evaluación la posibilidad de constituirse como un ejercicio profesional equilibrado, al regular que los juicios de los docentes se apliquen de manera imparcial, justa, equitativa, respetuosa, responsable, honesta y con compromiso social. Además, que se asumen las responsabilidades y se facilite la reflexión de las acciones que surgen de la evaluación. Asimismo, la ética es un elemento a considerar en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de evaluación, con todos los actores, docentes, alumnos, madres y padres, tutores, autoridades escolares y educativas. Un docente que evalúa debe ser un profesional ético, que, inciso A, trate a los alumnos de acuerdo con las orientaciones y los valores que rigen su conducta, como la honestidad, el respeto, la autonomía, la reciprocidad, la imparcialidad y la justicia. Inciso B, reconozca las voces de todos, asegurando que los grupos más vulnerables en la sociedad, la escuela y el salón de clases sean igualmente escuchados durante los procesos de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación. Inciso C, incorpore a los alumnos en actividades de su pleno consentimiento. Inciso D, logre que los resultados estén disponibles y sean legítimos para todos los interesados. Inciso E, permita a otros docentes enterarse de lo que él hace. Algunas herramientas y estrategias que ayudan al docente que evalúe a identificar, entrar y solucionar los dilemas éticos se dividen en tres ámbitos, individual, colectivo y material, que en su conjunto permiten al docente que evalúa enfrentar los desafíos éticos. Esta es una propuesta que el docente puede reflexionar y aumentar según su experiencia. El ámbito individual se refiere a todas aquellas competencias, conocimientos, habilidades, actitudes y valores que deben poseer el docente que evalúa para poder identificar, enfrentar y solucionar un dilema ético, ser reflexivo, tener información y estar actualizado en su campo, además de contar con capacidad analítica y autocrítica.
El ámbito colectivo se refiere a que el docente que evalúa trabaje de manera colegiada y colaborativa para evaluar su desempeño mediante el diálogo entre docentes para comunicar sus experiencias, avances y retos. El ámbito material se refiere a las herramientas con que cuenta el docente para regular y desarrollar un proceso de evaluación ético. La evaluación debe reflejar lo que el alumno ha aprendido o que le falta por aprender. De esta manera, dentro de este ámbito, es necesario que el docente tenga las evidencias que le ayuden a tomar decisiones correctas para favorecer el desempeño de los alumnos.